Puede estar en la galleta que se rompe en tu mano, en la crema que usas a diario, en el jabón, el champú, el maquillaje e incluso en discusiones sobre combustibles para aviones. Casi nunca aparece como protagonista en la etiqueta, pero mueve cadenas enteras de fábricas, supermercados y puertos. Su origen puede ser un fruto rojo y anaranjado que crece en zonas cálidas de Colombia, la palma de aceite. La pregunta es, ¿cómo una fruta tropical terminó conectando la comida, la industria y el futuro de la aviación? La palma de aceite no produce una sola materia prima. Produce racimos pesados de fruta fresca, llenos de frutos pequeños, brillantes, de color rojizo y anaranjado. Ahí está la clave. Cada fruto es una cápsula de aceite. De la pulpa carnosa sale el aceite de palma, usado en alimentos, margarinas, panadería, frituras, cosméticos y productos de limpieza. Del centro duro, llamado palmiste, se extrae otro aceite distinto, más útil para jabones, detergentes, químicos industriales y derivados especializados. Esa doble fuente convirtió a la palma en una máquina agrícola muy eficiente. En una misma hectárea puede entregar mucho más aceite que otros cultivos oleaginosos y por eso resulta tan atractiva para empresas que necesitan volumen constante, precios competitivos y una materia prima adaptable. Su poder económico no está en que el consumidor la reconozca, sino en que las fábricas pueden transformarla en cientos de ingredientes. Un racimo que sale de una plantación puede terminar en comida, higiene, empaques, energía o biocombustibles. Pero esa abundancia tiene una condición estricta. Una vez cortado, el fruto empieza a deteriorarse. La industria funciona porque la cosecha debe llegar rápido a la planta de extracción. Por eso el mapa palmero de Colombia no aparece en cualquier parte. La palma necesita calor constante, humedad, suelos aptos y zonas donde pueda producir durante todo el año. No es un cultivo de temporada, es una plantación permanente que exige clima tropical y cercanía a plantas de extracción. En Colombia esas condiciones se concentran en varias regiones. La zona oriental, con Meta y Casanare como protagonistas, es una de las más importantes. La zona central, alrededor del Magdalena Medio y departamentos como Santander, César y Bolívar, también tiene un peso enorme. A ella se suman la zona norte, cerca de la costa Caribe, y la suroccidental, con presencia en Nariño y otras áreas del Pacífico. Esa distribución explica por qué Colombia se convirtió en el principal productor de aceite de palma de América Latina. Pero el liderazgo regional no significa dominio mundial. En el planeta, los gigantes son Indonesia y Malasia, con volúmenes muy superiores. Dentro de Colombia, el paisaje tampoco es uniforme. Hay grandes plantaciones integradas con plantas industriales, pero también pequeños y medianos productores que venden su fruto a extractoras cercanas. Ese contraste será clave para entender los debates sociales y ambientales que rodean al aceite de palma. En la palma, la cosecha no termina cuando el racimo cae al suelo. Ahí empieza una carrera. Cada racimo de fruta fresca viene cargado de aceite, pero también empieza a perder calidad si pasa demasiado tiempo antes de entrar a la planta. En el campo, los cortadores identifican los racimos maduros y los desprenden con herramientas largas o cinceles según la altura de la palma. Son racimos pesados, compactos, llenos de frutos rojos y anaranjados. Al caer, muchos granos se sueltan y esos frutos también se recogen porque contienen aceite valioso. Luego viene el movimiento. Cuadrillas cargan racimos en remolques, tractores o mulas mecánicas. La fruta se agrupa en puntos de acopio y de ahí pasa a camiones que deben salir rápido hacia la extractora. No basta con producir mucho. Hay que coordinar rutas, turnos y capacidad de transporte. Al llegar, la operación entra en otra etapa. Básculas, patios de recepción y controles de calidad deciden qué fruta entra primero. La logística se vuelve tan importante como la plantación. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre dentro de la planta para convertir esos racimos en un ingrediente global? Dentro de la extractora, lo primero es pesar y clasificar la fruta. Los racimos pasan por básculas, se revisa su estado de madurez y se descargan en tolvas o patios de recepción. Desde ahí entran a una línea donde el tiempo sigue contando, porque el aceite debe extraerse antes de que aumente demasiado su acidez. El primer gran paso es la esterilización. Los racimos entran en cilindros o cámaras donde reciben vapor a alta presión. Ese vapor detiene el deterioro, ablanda los frutos y facilita que se desprendan del racimo. Después, una máquina separa los frutos sueltos del raquis, que es la estructura leñosa que los sostenía. Los frutos pasan luego a la digestión. Allí se calientan y se agitan para romper su pulpa. La mezcla entra a prensas que exprimen el material y producen un líquido espeso con aceite, agua y sólidos. Lo que queda en la prensa no se desperdicia. Contiene fibras, nueces y otros materiales útiles para energía o nuevos procesos. El líquido prensado llega a clarificación. En tanques y separadores, el aceite se aparta del agua, lodos e impurezas. Luego se seca, se filtra y se envía a grandes tanques de almacenamiento como aceite crudo de palma, listo para salir en carrotanques o tuberías hacia refinerías. De las nueces se obtiene el palmiste, una semilla interna
palma que también tiene aceite. Además, quedan fibras, cuescos, racimos vacíos y efluentes que pueden usarse como combustible, abono o insumo para manejo ambiental. Al final de esta línea, el aceite ya no parece una fruta. Se convirtió en materia prima para cadenas industriales muy distintas. Desde esos tanques, el aceite de palma entra a un mercado que casi nunca vemos. No llega al consumidor como aceite crudo. Primero se refina, se separa en fracciones y se transforma en ingredientes con nombres técnicos que aparecen dispersos en muchas etiquetas. Una parte va a alimentos. Puede terminar en grasas comestibles, margarinas, mezclas para fritura, coberturas, rellenos, galletas, panes industriales y productos de panadería. Su valor está en la textura, la estabilidad y el comportamiento frente al calor. Por eso no siempre aparece como protagonista, sino como componente funcional dentro de una receta. Otra ruta nace del palmiste, la semilla interna del fruto. Su aceite tiene características distintas y se usa mucho en derivados para jabones, champús, cremas, detergentes y cosméticos. Allí la palma deja de parecer alimento y se vuelve química cotidiana. Agentes limpiadores, emulsionantes, espumas, suavizantes y bases para productos de cuidado personal. En pantalla, el mapa se vería así: fruta de palma, de ahí salen aceite de palma y aceite de palmiste. Luego aparecen flechas hacia alimentos, panadería, aseo, cosmética y química industrial. Un solo cultivo se divide en varias cadenas y cada cadena lo renombra. Esto no significa que una marca específica use aceite colombiano, ni que todo producto de esas categorías lo contenga. Significa que sus derivados pueden estar presentes en sectores muy amplios, mezclados con materias primas de distintos orígenes. Y si ya estaba en la comida y en el cuidado personal, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo terminó también conectado con combustibles? El salto ocurre cuando el aceite deja de seguir la ruta de alimentos y entra a una planta de biodiesel. Allí no se convierte en jabón ni en margarina, sino en un combustible líquido que puede mezclarse con diésel de origen fósil. El proceso cambia la molécula del aceite mediante una reacción química llamada transesterificación. En términos simples, el aceite se combina con un alcohol y un catalizador para producir biodiesel y glicerina. Por eso las imágenes ya no son de cocinas o empaques, sino de reactores, tuberías, laboratorios, carrotanques y controles de calidad. En Colombia, esta cadena existe porque el biodiesel ha sido impulsado por políticas de mezcla. Eso significa que una parte del diésel que se vende puede incluir un porcentaje de biocombustible según reglas técnicas, disponibilidad y decisiones regulatorias. Para la industria palmera, esto abrió una demanda distinta: energía. No reemplaza todos los combustibles ni convierte cada gota de aceite en biodiesel, pero sí crea un mercado capaz de absorber volúmenes importantes. Y ahí aparece la tensión. Si cambia la producción, la mezcla obligatoria o la demanda interna, también cambia cuánto aceite queda disponible para exportar. En 2025, el dato que muestra la escala real de esta industria no está en una botella ni en una estación de combustible, está en los puertos. Colombia exportó aproximadamente 752.000 toneladas de aceite de palma, un salto de 57% frente a 2024. Ese número pertenece al comercio exterior. No es lo mismo que producción total, ni significa que todo el aceite producido haya salido del país. La producción se mide en plantas extractoras y cultivos. Las exportaciones se miden cuando el producto cruza la frontera comercial. Para que una exportación crezca así, no basta con mirar una sola causa. Puede influir una mayor producción, una demanda interna más baja, inventarios acumulados, mejores precios internacionales o condiciones puntuales del mercado. La cifra revela el resultado final: más aceite disponible para vender afuera. En la práctica, ese aceite se mueve por una cadena logística industrial. Sale de zonas palmeras hacia tanques de almacenamiento, terminales portuarias y contenedores, o viaja en grandes volúmenes por rutas marítimas hacia compradores internacionales. Por eso el salto exportador importa, convierte una materia prima agrícola en un indicador global, muestra que el aceite colombiano no solo circula dentro del país, también compite en mercados donde precio, volumen y oportunidad deciden quién vende. Hasta mayo de 2026, las estadísticas de Fedepalma registraron aproximadamente 922.550 toneladas de producción acumulada de aceite de palma crudo en Colombia. Ese dato no es el mismo que el de exportaciones de 2025. Aquí hablamos de aceite producido durante los primeros meses del año, antes de separar cuánto se queda en el mercado interno, cuánto va a inventarios y cuánto termina saliendo al exterior. La cifra ayuda a mirar la base industrial que sostiene todo lo demás. Para producir ese volumen, entran en juego el clima en las zonas palmeras, la sanidad vegetal de los cultivos, el rendimiento por hectárea, la operación de las plantas extractoras y la capacidad logística
para mover aceite desde regiones agrícolas hasta centros de consumo o puertos. Ningún factor explica por sí solo el resultado. Una temporada de lluvias, una plaga, una mejora técnica o un cuello de botella en transporte pueden cambiar el ritmo de la máquina. Por eso, exportar más no depende solo de encontrar compradores, depende de que la producción, la extracción y la logística funcionen al mismo tiempo. Y si esta industria ya alimenta fábricas, hogares y combustibles terrestres, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Podría algún día alimentar aviones? La idea suena poderosa. Tomar una materia prima vegetal, procesarla y convertirla en combustible para aviación. Pero aquí hay que hacer una pausa importante. No se puede afirmar que los aviones colombianos ya estén usando habitualmente aceite de palma colombiano en sus tanques. Lo que existe es una posibilidad tecnológica y comercial en investigación. En el mundo, el combustible sostenible de aviación se produce a partir de materias primas con menor huella de carbono, como aceites usados, grasas residuales y algunos aceites vegetales, siempre que cumplan requisitos estrictos. Para que un aceite llegue al tanque de un avión, no basta con extraerlo y refinarlo. Debe pasar por procesos industriales específicos, certificaciones internacionales, trazabilidad del origen y pruebas de calidad que garanticen seguridad en motores, estabilidad química y compatibilidad con las normas de aviación. También se evalúa el ciclo de vida completo, cuánto carbono se emite al sembrar, cosechar, transportar, procesar y usar ese combustible. Si el balance no mejora frente al combustible fósil, pierde sentido climático. Por eso, la aviación aparece como una frontera posible, no como una realidad consolidada en Colombia. Y aun si la tecnología avanza, queda la pregunta más difícil: ¿qué tierras se usan? ¿Qué bosques se protegen? ¿Y qué comunidades cargan con el costo? Esa pregunta lleva al punto más incómodo del aceite de palma. Su expansión no ocurre en el vacío. Cada nueva hectárea compite por tierra, agua y acceso a infraestructura, y puede acercarse a zonas de alta biodiversidad si no hay controles reales. En Colombia, el debate no se puede reducir a una sola imagen. Hay plantaciones con mejores prácticas, monitoreo ambiental y procesos de certificación. También existen riesgos documentados cuando la frontera agrícola avanza sobre ecosistemas sensibles, cuando se presiona el uso del agua o cuando las comunidades locales no participan en las decisiones. La controversia incluye el trabajo. Una cadena tan grande necesita miles de personas en viveros, cultivos, plantas extractoras y transporte. Eso abre empleo formal en algunas regiones, pero también exige vigilancia sobre condiciones laborales, contratación, seguridad y derechos de los trabajadores. La respuesta más seria no es decir que todo está resuelto por tener un sello. La certificación ayuda, pero solo si viene acompañada de trazabilidad, mapas públicos, monitoreo satelital, auditorías creíbles y reglas claras contra la deforestación. El futuro de esta agroindustria depende de una pregunta concreta: ¿puede Colombia crecer en palma sin repetir los daños que hicieron polémico este cultivo en otras partes del mundo? Desde el supermercado hasta una turbina de avión, el aceite de palma colombiano aparece como ingrediente, energía, carga de exportación y campo de investigación. Su historia une cosecha, plantas extractoras, transporte, industria alimentaria, biocombustibles y comercio exterior. Por eso la pregunta final no es si usamos palma, sino cómo se produce, quién la controla y qué costos deja en el territorio. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Escribe en los comentarios qué parte de esta cadena te sorprendió más y si Colombia puede producir más sin perder recursos irrecuperables.